Pues muy buenas tardes, bienvenidos licenciados. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión de la materia Derecho Civil 3, Obligaciones, en la que a manera de retroalimentación, pues lo único que tenemos que señalar es que la obligación es esta figura jurídica llamada nexum o unión que nos va a mantener unido o atado a alguien más cuando nosotros adquirimos alguna obligación. En esta unidad vamos a ver sobre los efectos de las obligaciones, es decir, qué se activa cuando nosotros damos un sí a un contrato, cuando firmamos un contrato, ya sea verbis o literis, es decir, verbal o hablado. Siempre de una forma escrita o no escrita. Verbis, verbal, literis, escrito. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las obligaciones? Por lo regular realizamos actos o acuerdos o convenios en los que vemos señalados el tema del pago. ¿Qué es el pago? El pago es este cumplimiento que se tiene que dar para extinguir una obligación. No nada más puede ser monetario el efecto de la obligación, sino también el de dar, el de hacer o el de no hacer determinada conducta. Y así es como nosotros vemos este efecto principal de la obligación. Vamos a hablar de las obligaciones de dar, de las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Obligaciones de dar, como bien lo refiere en lo que ustedes pueden ver en pantalla, el deudor debe entregar la cosa debida y pagar, por ende, los daños y perjuicios desde el momento del vencimiento de la obligación. Esto aplica por lo regular a estos títulos de crédito de los denominados pagarés, en los que hay una fecha cierta para que nosotros podamos cubrirlo. Y en el supuesto de que no se cubran, obviamente se activan estos intereses moratorios, lo que es la mora, los intereses que se van generando y que al final del día, en un juicio, pues obviamente también los llegamos a pedir. En las obligaciones de dar, pues cuando tenemos que reparar algo, cuando hay un daño, cuando hay un perjuicio, cuando hay un caso fortuito o una fuerza mayor o una evicción. El daño patrimonial en detrimento de una persona, el perjuicio sobre algún bien que nosotros afectamos, el caso fortuito y la fuerza mayor los señalábamos en las sesiones anteriores, cuando es realizado por la conducta del hombre o cuando por cuestiones de la naturaleza nosotros no podemos llevar a cabo el cumplimiento. Y la evicción, esta figura de la evicción la vamos a encontrar en nuestro Código Civil, en el apartado justamente así llamado de saneamiento y evicción, donde la persona que vende está, o la persona que renta, está obligada 100% a responder si la cosa, por ejemplo, tiene alguna alteración, si la cosa no estaba a su nombre. Finalmente tenemos que responder por ello. Y esa es la seguridad que tenemos en el saneamiento y la evicción. En las obligaciones de hacer, el deudor es responsable de los daños y perjuicios, decíamos. Este caso fortuito, esta fuerza mayor, o sea, finalmente este catálogo que nosotros tenemos aquí en color verde son cuestiones que tenemos que cumplir cuando adquirimos una obligación. El deudor es responsable de los daños y perjuicios. Ejemplo, tomamos rentado un vehículo, rent car, rentamos un carro y de pronto lo chocamos, lo metemos a lo mejor a algún lugar donde no debíamos ponerlo a rodar y las llantas son afectadas. Forzosamente tenemos que reparar por estos daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir de manera física nada más las llantas, pero bueno, no sabemos qué le pasa al vehículo en sí. En las obligaciones de no hacer, el acreedor puede pedir la demolición de la obra ejecutada con violación a la abstención. Obligaciones de no hacer. Por ejemplo, en materia civil, cuando una persona es violentada por su pareja, uno de los principios es que se le den protecciones, que se le dé seguridad y también el apercibimiento de que no te acerques, no la busques, no la afectes, etcétera. En estas obligaciones también podemos encontrar justamente la reparación del daño, del perjuicio. No puede haber un caso fortuito, una fuerza mayor, la evicción, el saneamiento.
En figuras como el fraude, la simulación y la indemnización, forzosamente tenemos que reparar el daño, tenemos que pagar, tenemos que dar. Existen actos simulados en muchas ocasiones. Cuando hay una separación de personas, en muchas ocasiones el abogado le susurra al oído a la parte demandada y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que compres ahorita o todo lo que tienes, ponlo a nombre de tu actual pareja o a nombre de tu mamá y vamos a simular un acto. Y cuando tú quieres venir a detener un vehículo, por ejemplo, por pensión alimenticia, porque ya lo señalaste como embargo, en automático te dice, no, es que no es mío, o sea, es de mi mamá. Ajá, pero pues digo, qué raro es, y aquí es donde se simula el acto, qué raro es que sea de tu mamá, pero pues tú lo traes todo el tiempo, el vehículo está en tu casa, etcétera. Y bueno, aquí es donde surge la controversia. Pero efectos de poder darle seguimiento a la siguiente diapositiva, los efectos de las obligaciones, retroalimentamos, no es más que el pago de lo que nosotros dijimos que íbamos a dar. Puede ser un pago, puede ser entregar una cosa o puede ser el no hacer determinada conducta o determinada acción. Prosigo. En figura de imputación de pago, existen diversos requisitos como los que ustedes pueden ver en pantalla. El primero, que existan varias obligaciones entre el acreedor y deudor. Es decir, imputamos, señalamos que alguien nos debe. Que esas obligaciones sean de la misma especie y que esas obligaciones sean líquidas y exigibles. En el primer supuesto, que existan varias obligaciones entre el deudor y acreedor, aquí, que en mi pantalla es del lado izquierdo y del lado de su pantalla será el lado derecho. Significa que el pago que realice el deudor se aplicará a una de entre las varias obligaciones que tenga con su acreedor. Que esas obligaciones sean de la misma especie, y aquí nos da el supuesto. Debe tratarse de prestaciones fungibles y homogéneas, como señala nuestro Código Civil, y normalmente consistirán en obligaciones de dar sumas de dinero, o en su defecto, fungibles u homogéneas. Ok, no tengo el dinero, pero te puedo entregar un vehículo, te puedo entregar un terreno que al final del día tiene un costo muy parecido a lo que tú me estás solicitando. Que puedan determinarse en la tercera, que sean exigibles, que estas obligaciones sean líquidas y exigibles, que puedan determinarse o cuantificarse y que no existe impedimento legal que impida su reclamación. Ojo, aquí nosotros para poder unirnos en una obligación, lo primero que tenemos que ver es que el objeto que está haciendo materia de ese contrato o de ese acuerdo esté realmente a nombre de la persona que nos lo está dejando o nos la está señalando. ¿Por qué? Porque de esta forma no habrá ningún impedimento que pueda reclamar o que pueda impedir su reclamación. Pasamos al siguiente tema, que es el pago por consignación. En muchas ocasiones no tenemos para pagar toda la cantidad. Ejemplo, yo le debo a Domingo 500,000 pesos, pero no tengo los 500,000 pesos para pagarle. Entonces le pido a Marlene que me preste pues, los 500 y ella me dice, no, no tengo para prestártelos, pero te puedo dar la cantidad de 200,000 pesos. Yo voy y en una consignación la figura la vamos a encontrar en el Código Civil como las jurisdicciones voluntarias preliminares de consignación. De manera voluntaria yo vengo y consigno el pago ante el juzgado para Domingo. ¿Cuáles son estos requisitos para el pago por consignación? Número uno, que exista la existencia de una obligación. Yo le debo a Domingo, yo señalo dentro de mi escrito que en efecto yo tengo una deuda con Domingo, pero no le puedo pagar los 500,000 pesos y ahora tengo 200, ¿no? La voluntad de pago por parte del deudor. Debo, no niego. Pago, no tengo toda la cantidad, mi estimado Domingo, así que le voy a consignar ante el juzgado la cantidad de 200,000 pesos. Y el tercer supuesto, la imposibilidad de efectuar un pago directo. No puedo hacerlo de manera directa porque Domingo no quiere ni verme. Es más, Domingo no quiere que ni me acerque a su oficina, a su casa, a su despacho y pues tampoco me recibe los 200,000 pesos. Y así lo señalo en mi escrito. En mi narrativa yo le digo al juez que me es imposible entregarle los 200,000 pesos de manera física porque Domingo se niega a recibírmelo y me exige los 500,000 pesos. Tema que yo no tengo. Por lo tanto, le voy a consignar únicamente la cantidad de 200,000 pesos. Proseguimos.
Si existe una duda, por favor, háganmelo saber, levanten la mano, interrumpan y con todo el gusto la aclaramos. De no existir, proseguimos. El incumplimiento de las obligaciones. Muchas veces decimos, licenciada, pero si nosotros ya dijimos que íbamos a pagar, que nos iban a pagar o que nos iban a entregar, ¿por qué no nos lo cumplen? Ahí es cuando se activa la figura del incumplimiento de las obligaciones. ¿Y cuáles son sus efectos? Obviamente, incumplo la obligación y no es literal, como refiere aquí la figura, que se rompe el nexum. No, sigue viva. Lo que se rompe es esta armonía que en su momento dijimos que íbamos a tener y por lo tanto, si yo incumplo, en muchas ocasiones digo, pues incumplo porque no tengo, porque simplemente no he tenido ahorita la situación y la capacidad económica para afrontarlo, o porque estoy pasando cuestiones personales que no me permiten ahorita ver más allá de lo que tengo enfrente. Y esto pasa muy a menudo, pasa muy seguido, ¿no? Y por ende incumplimos las obligaciones. Dentro del contrato, que esto será materia de una materia subsecuente, dentro de los contratos, por lo regular, señalamos una cláusula penal. Y la cláusula penal no es como de primera mano penal, se va a la cárcel. No, 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 no. La cláusula penal es esta cláusula que en un momento dado nos va a llevar a una penalización si yo no cumplo, si yo no pago, si yo no asumo en ese momento la prontitud y la rapidez de poder pagar y retardo el cumplimiento. Entonces, esta cláusula penal nos puede llevar a que en los contratos señalamos que si por algún motivo tú no me pagas, pues simplemente me vas a pagar un interés moratorio, o si tú no me pagas o si tú no me entregas, voy a tener que iniciar un juicio y en este juicio, por ende, los gastos y costas del juicio van a ser absorbidos por quien dio la figura del incumplimiento. Démonos cuenta cómo todas las figuras se vienen relacionando hasta formar, por así decirlo, una cadena, es decir, eslabonamos las figuras. Proseguimos. Hace un momento hablábamos de los daños y perjuicios. Pero, ¿qué es el daño y perjuicio? Si nosotros podríamos dar una definición, veamos aquí. El daño es el perjuicio o menoscabo que sufre el patrimonio o los intereses de un agente económico. Obviamente, si tú no me pagas, me estás afectando. Ajá. Domingo puede decir, bueno, es que esos 500,000 pesos, maestra Adela, yo los necesitaba para allá, yo también saqué un préstamo, yo tengo que pagar. Y yo digo, sí, pero pues no los tengo. Sin embargo, si yo firmé un título de crédito de los denominados pagarés, Domingo puede hacerlo efectivo. Y en tanto, así también, pues obviamente activar la mora. Y yo estoy causando un daño y un perjuicio a la economía de Domingo. En el derecho, el daño hace alusión a los perjuicios ocasionados a otras personas y que puedan acarrear responsabilidades civiles. Hace alrededor de, ¿qué será? Fue en el 2018, 2019. em, el lugar donde yo trabajaba adquirió diversas antenas satelitales. No lo diría cadena nacional, pero si alguien tiene duda, después me lo puede preguntar de manera personal. El punto es que esa empresa que a nosotros nos había vendido, pues ellos también sacaron un crédito con una empresa de Estados Unidos. Y al final del día, como nosotros no pagábamos, como la representación que yo tenía de la persona moral no pagaba, a la empresa mexicana que nos vendió a nosotros, pues les embargaron bienes, les congelaron cuentas, no los dejaron seguir trabajando y obviamente cesaron todo crédito que tenían para con ellos. Nosotros ocasionamos un daño, claro, pero pues no estaba en nuestras manos, ¿no? Más cuando el dinero es administrado por terceras personas. Existe el daño doloso causado a propósito y el culposo producto de un descuido o negligencia. Yo no puedo pagarla domingo porque no me hicieron un pago al momento. Y con lo que me iban a pagar, se accidentó y se quemó. Y no tengo el vehículo para poder decirle a Domingo, mira, yo te pensaba dar tal cosa. Pues sí, te pensaba. ¿Fue mi intención el quedarle mal a Domingo? No. ¿Tuve todo el dolo de afectar a Domingo? No. Simplemente
hay una culpa mía, sí es cierto. Y esta figura también nosotros la podemos asemejar mucho a la cuestión penal, pero bueno, no entraremos en ese tema. Se puede distinguir también entre daño patrimonial que puede compensarse con dinero y moral que no tiene un valor monetario, pero que al final del día, aunque no tenga un valor monetario, nosotros este daño moral, fíjense, en materia penal estaba configurada la figura de delitos contra el honor, ¿no? Que al final era un daño moral. Hablas de mí, dices que soy y resulta que no, pues ahora sabes qué, te voy a demandar. En materia civil nos dejaron entreabierta la figura de daño moral, pero ahí sí ya se cuantifica en dinero. En materia penal también. Digo, al final de los días era lo mismo, pero hoy por hoy algunas legislaciones tienen activa la figura del daño moral en materia civil, otras simplemente las derogaron. De los daños y perjuicios, cuando el deudor retardaba culpable o dolosamente el cumplimiento de la obligación, era civilmente responsable de las consecuencias de su mora, es decir, págueme gastos y costas. Si el deudor no ejecutaba la obligación por culpa o dolo, debía indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios a consecuencia de la no ejecución. ¿De qué? No ejecución del pago. Y si incurría en mora, debía indemnizar los daños y perjuicios provenientes de ella. Por ello, tan importante el tema de la cláusula penal. Daños y perjuicios, y aquí vemos el daño directamente sobre nuestra propiedad o sobre nuestra persona o sobre nuestra cuestión monetaria, pero al final del día nosotros pedimos que nos las resuelvan monetariamente. Proseguimos. La fuerza mayor o el caso fortuito. Aquí vamos a ahondar un poco más y vamos a dar ejemplos. Fuerza mayor, yo te iba a pagar en ese momento, pero ¿qué crees? Me chocó un vehículo por atrás y yo ya no pude llegar al lugar a donde iba. Y en lugar de ir y pagarte, resulta que me fui al hospital. Y dentro de toda la trifulca, perdí el dinero que te llevaba. Oh, me prestas la motocicleta. ¿Fue mi intención el que me arrollaran? No, no fue mi intención. Y esto pasa muy a menudo. Caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí vemos también esta otra figura de donde vemos aquí al fondo, aquí, un tornado, una culebra de viento que viene y destruye. Y yo te había dicho que te iba a pagar con esta propiedad, pero la propiedad simple y llanamente fue destrozada por este fenómeno natural. Entonces, en ninguno de los dos supuestos hay dolo. Digo, no se me ocurre que alguien diga, bueno, voy a pagarle con mi vehículo a Domingo, pero pues como no le quiero dar mi vehículo y me entero que está pasando una culebra de viento, salgo corriendo y me llevo el coche, digo, difícilmente alguien lo hace, ¿no? Otra figura que veíamos hace un momento dentro del recuadro principal era la evicción o el saneamiento por evicción. Yo que estoy vendiendo esta propiedad, me comprometo para ti, comprador, y te digo, yo respondo de manera directa por este bien. Ajá. Si algo llega a ocurrir, yo te respondo simplemente. Esta, la literalidad, fíjense, el código dice que aunque nosotros no lo pongamos, de así tácitamente y literalmente, de que me obligo al saneamiento y evicción, tal como lo refieren los numerales, tal, aunque nosotros no los digamos, en automático, cuando nosotros firmamos, se activa la figura. Simulación del acto jurídico, una simulación absoluta y una simulación relativa. Hace un momento les daba hasta un ejemplo de la simulación de una manera muy somera. Hoy vamos a hablarla un poquito más a fondo. La simulación del acto jurídico y la simulación absoluta y relativa. ¿Qué es la simulación? En el negocio jurídico cuyas voluntades internas de las partes discrepan de las voluntades declaradas con el objeto de engañar a terceros. El ejemplo que les ponía mi vehículo lo pongo a nombre de otra persona y la otra persona lo trae y resulta que hasta está mi nombre en Hacienda o no está mi nombre, no está mi nombre en Hacienda y de esta manera podemos evidenciar este acto por simulación. Dices que está mi nombre, pero cuando voy y pido un informe a Hacienda, me dicen que el vehículo en efecto está tu nombre. Entonces tú trataste de engañarme, trataste de sorprender el buen ánimo del juzgador simulando un acto. Y encontramos
dos vertientes o dos aristas, la simulación absoluta y la simulación relativa. En la simulación absoluta es el negocio en el que las partes acuerdan realizar declaraciones discrepantes de sus voluntades internas para engañar a los terceros. Por ejemplo, todo aquel que dice nos declaramos en quiebra, ¿no? En la simulación relativa es el negocio jurídico celebrado para ocultar el verdadero acto que las partes quisieron celebrar. Sin embargo, en ambas es una simulación, es un acto que va a discrepar de una manera directa sobre las declaraciones que nosotros vamos a realizar. ¿Con qué efecto? ¿O cuál es nuestro fin último? Engañar a terceros. Proseguimos. Este tema también fue puesto en nuestra primer plantilla, donde hablamos de los efectos de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros adquirimos una obligación? ¿Qué efectos produce? Los efectos que se producen son, obviamente, una reparación del daño, como ya lo dijimos, el pago de daños y perjuicios, el saneamiento por vicios ocultos, el saneamiento por evicción. Y frente a terceros, ¿qué se activa? El ejercicio por el acreedor de los derechos del deudor, una acción pauliana o una acción contra la simulación. La simulación ya la hablamos, el saneamiento por evicción también. Creo pertinente y necesario explicar en qué consiste la acción pauliana. La acción pauliana es una figura antiquísima que está desde el derecho romano, en la cual si el acreedor se daba cuenta que el deudor se deshacía de sus bienes, para no responder con la obligación que tenía, podía invocar la acción pauliana. Es decir, dejamos sin efecto si anulamos todos los contratos, todos los convenios, todo lo que ya hiciste con las cosas, que regresen a tus manos para que tú puedas hacer frente y entonces sí puedas responderme a mí, acreedor, por todo lo que supuestamente ya no tienes. Todo regresa a tus manos y ahora puedes y estás en condiciones de cumplirme la obligación. También es un efecto de la obligación, ¿sí? Por eso, en los embargos precautorios dice que queda prácticamente inmovilizado el bien o la cosa. ¿Para qué? Para que tú no dañes, para que no ejecutes actos que vayan en detrimento de ese bien que te ha sido embargado. Por eso el embargo precautorio de bienes inmuebles. Ahí tú no puedes hacer ningún acto de dominio. Lo voy a donar, lo voy a vender, lo voy a heredar. No, discúlpame, hay un gravamen, hay un embargo. ¿Ok? Clases de transmisión. ¿Cómo nosotros transmitimos en muchas ocasiones bienes, deudas? Y vamos a hablar de las clases de transmisiones. ¿Cómo transmitimos nuestros bienes? Primeramente, lo podemos hacer por actos entre vivos, intervivos. Y son todos aquellos casos en que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido. Actos unilaterales, como es la donación, la venta, aquí ya es bilateral, y la cesión, te cedo, te traspaso, entre otros. Encontramos también dos rubros, la transmisión pasiva y la transmisión activa. Vamos a hablar de la transmisión pasiva, que consiste en en la transmisión de la obligación en forma pasiva. El deudor, quien transmite su débito a un tercero. Esto es pasiva. Activa, te transmito directamente todo, ¿no? Hace poco veía un documento, un título de crédito de estos denominados pagarés, en lo que por lo regular nosotros, cuando no conocemos de derecho, tenemos forzosamente que contratar a alguien de ustedes que es abogado para que nos represente en un juicio. Y transmitimos el pagaré, pero hacemos el endoso en procuración. Nunca jamás lo vayan a hacer en propiedad, porque prácticamente le estás regalando el pagaré y él es ahora el dueño. No, cuando transmitimos este derecho de que puedan cobrar y hacer soluto ese documento, es únicamente para ello, para que cobre y para que te entregue, no para que cobre y se lo quede. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? También en el panorama de la primer plantilla que les ponía, les decía cuáles eran las formas de extinción de las obligaciones. Obviamente es el pago, te entrego, te doy, la novación,
Imagínate que en esa deuda de 500,000 pesos viene Marlene y le dice a Domingo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a pagar la deuda que tiene la maestra de la contigo y aquí no vamos. Siempre y cuando Domingo esté de acuerdo, que bueno, yo creo que todos los acreedores están de acuerdo en que el deudor diga, bueno, yo no te puedo pagar, pero te va a pagar alguien más. La compensación. En un momento dado, esta compensación es, no te puedo pagar los 300,000 pesos, los 200,000 pesos, pero mira, te doy esto, te doy lo otro y tratamos, ¿no? Prácticamente nosotros de manejar esta figura de la compensación. Te doy una cosa por otra. La condonación. Hace poco vi me tocó conocer un juicio. Este, fue un ejecutivo mercantil. En sentencia le fijan pagar el 2,8% de intereses moratorios de una cantidad como de 109,000 pesos. Y resulta que eh, viene el acreedor y dice, ¿sabes qué? Te voy a condonar. Te voy a condonar el 1,8% y ahora nada más quiero que me pagues el 1%. Yo dije, wow, o sea, esta es una oferta que usted no puede dejar ir, le dije al deudor. Y finalmente hubo una condonación. La condonación no es otra cosa más que el hecho de perdonar determinada cantidad. ¿Para qué? Pues para que tú puedas en un momento dado también salir de esta deuda. Y la consolidación, bueno, diversas deudas que en un momento dado tenemos, por ejemplo, con los bancos, con los préstamos, eh, se pueden en un momento dado reducir. Yo fui referencia, fíjate, referencia en una tienda departamental y ya después me marcaban a mí y me decían, oiga, ¿conoce a fulanita de tal? Le hablamos de tal, pues sí, sí la conozco. ¿Le puede decir, por favor, que pague? Y yo, "Ah, sí, ok, está bien", yo le digo. Después de como 100 llamadas, la verdad me hartaron y dije, bueno, ya estuvo. Empecé a bloquear. Pero la consolidación llegó en un mensaje que decía, al día de hoy debes 3,400 y cacho. Bueno, si pagas hoy, vamos a unir todas estas deudas que tienes, vamos a olvidar también un tanto intereses y páganos, creo que 1,500, 1,300, algo así decía, ¿no? Consolidación. La transacción. Esta transacción es también una figura en materia civil en la cual nosotros podemos manejar a una tercera persona en cuanto a poder también tener un contrato, tener un litigio, pero para poder evitarlo, nosotros podemos hacer concesiones recíprocas. Yo te entrego determinada cantidad, tú me perdonas determinado interés y al final del día, pues, ¿qué es lo que busca el acreedor? Busca nada más y nada menos el que tú pues simple y llanamente le pagues, ¿no? Y es lo que yo veía en este ejemplo, les digo, o sea, el señor decía, ya, que me pague lo que me debe en cantidad principal y lo demás yo se lo condono, lo vamos a olvidar, ¿no? Mutuo disenso. Esta también es una figura del derecho romano, que es el acto jurídico por el cual las partes que han firmado un contrato deciden de común acuerdo dejarlo sin efecto por cualquier motivo que no estén obligados a expresar. Ya no me conviene, ya no quiero, pero siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Ambas. ¿En qué? En dejarla sin efectos. Caso contrario, pues entonces si una de las partes no acepta, ahí es cuando tenemos el conflicto y nos podemos quedar muchísimos años, meses en un litigio. Modos de extinción de las obligaciones. Por favor, verifiquen su pantalla. Tenemos dación de pago, tenemos remisión, tenemos compensación, tenemos novación, la prescripción de la obligación principal, la rescisión, la confusión, el término extintivo y la pérdida. Dación de pago, ya decíamos, cuando recibe el acreedor una cosa distinta en lugar de la debida.
No tengo para pagarte los 300,000 pesos que te resto, Domingo, nada más tengo 200, pero te doy mi vehículo, ¿no? Te doy unas gallinas y listo. Remisión se llama así al hecho de perdonar o condonar la deuda al acreedor, renunciando a su derecho o a exigir el pago. En muchas ocasiones dicen, ¿sabes qué? Ya, no me pagues, pero ya no quiero verte. Te remito la deuda. Compensación. Dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocos y por su propio derecho, en un momento también deciden decir, bueno, pues tú me debes, yo te debo, estamos prácticamente en una igualdad, listo, hagamos deudas y hagamos cuentas y dame el resto. La innovación. Ya decíamos también que es un contrato por el cual las partes interesadas en un contrato anterior alteran este sustancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua que quede extinguida o sustituyendo también al deudor, como en el caso que poníamos hace un momento. La prescripción consiste en que se extingue una obligación como consecuencia del no ejercicio del derecho por el acreedor dentro del tiempo correspondiente. Ojo con esto, en muchas ocasiones, si los delitos prescriben, las acciones prescriben, nosotros tenemos que accionar antes de que prescriba. Y se los decía, es como la caducidad de la leche, que nos dice que si para ¿qué fecha es hoy? 18 de febrero, caduca el 20 de febrero, y si no, ya no la puedes tomar, y si la tomas bajo tu propio riesgo. Rescisión es el acto por el cual, por voluntad de las partes o por disposición legal, se deshacen los efectos de una obligación o de un contrato. Se rescinde. Cuando ustedes llevan la figura, más bien la materia de contratos, van a hablar mucho de estas cláusulas, la penal, la rescisión y la especial. Aquí nada más vamos a hablar de la rescisión y que es un motivo por el cual dejamos sin efecto un contrato. La confusión consiste en la circunstancia de que se reúnan en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Se han dado casos y pues es cuando hablamos de una confusión. El término extinto, al referirnos a las modalidades de las obligaciones, señalamos que éstas pueden estar sujetas para su cumplimiento a término o plazo si se trata de un término extintivo. La llegada de esta pone fin a la obligación extinguiéndola. Y bueno, la pérdida, que vendría siendo el último modo de extinción de las obligaciones, se extingue cuando la cosa, materia de esta, se ha perdido o ha sufrido un detrimento tan grave que la imposibilite su empleo en el uso a que naturalmente estaba destinada, siempre que ello ocurra en las circunstancias previstas en la ley. Proseguimos. Veo que no hay manos levantadas. A ver, vamos a revisar el chat. Y tampoco. Entonces, proseguimos. En el derecho de las obligaciones al pago, vamos a redundar un poquito sobre esto, es el cumplimiento real y efectivo de la prestación debida. Y aquí no es más que el pagar, el poder cumplir con esta obligación que en un momento dado nosotros adquirimos. Dación de pago es la adjudicación en pago o la dación en pago es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago, como lo que yo quiero hacer con Domingo. Le doy mi carro y listo. Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza a título de pago una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibir la sustitución de esta. O igual, le digo, mira, Domingo, con lo que te debo, mira, te voy a representar en los juicios que tienes pendiente y listo, te estoy pagando con otra cosa, pero al final del día te estoy pagando. ¿Cuáles son los requisitos para la dación? La preexistencia de una obligación válida, el cumplimiento con una obligación distinta al objeto de la deuda y obviamente que Domingo quiera, es decir, el consentimiento. Compensación, mecanismo previsto en el Código Civil, mediante la cual las dos partes que tienen deudas recíprocas pueden extinguirlas hasta la cantidad que importe la menor. Por lo tanto, dicha compensación es un medio para extinguir las obligaciones. Compensamos. Y aquí hasta ponemos una pequeña balanza en la cual nosotros buscamos una igualdad. Confusión. Figura sui generis del derecho por concepto de pago de deudas, particularmente en materia civil y mercantil.
¿En qué consiste? En que las dos cualidades de deudor y acreedor se reúnan en una misma persona y tiene por efecto liberar al deudor al extinguir su obligación. Un ejemplo es cuando se expide un título de crédito y la persona que lo recibe como acreedor lo endosa, recibiéndolo el propio deudor como beneficiario y acreedor del documento. Se llega también a dar. Novación, ya lo hablábamos, modificación o extinción de una obligación jurídica o transmisión en la cual reemplazamos a una persona o reemplazamos una obligación por la otra. Término extintivo y término suspensivo. Estas obligaciones se ejecutan de manera sucesiva en el tiempo y pueden ser afectadas por un término cuando establecen un momento para su extinción o bien cuando la obligación deja de ser debida. Esto se denomina término extintivo, suspensivo y extintivo. ¿De qué forma o bajo qué rubros podemos encontrar a la remisión? Tenemos una remisión total, una remisión parcial y una remisión tácita. La remisión total, como su nombre lo dice, se refiere o comprende a la totalidad de la deuda. Mediante ello, el deudor se libera totalmente. Imagínate que en el asunto que te diga, ya no me pagues nada. No quiero ni intereses moratorios ni los 109,000 pesos que fueron materia del juicio. Listo, te remito la deuda. Ya no me debes nada. Una remisión parcial se refiere solo a la parte de la deuda, no a su totalidad. El deudor solo se libera por la parte que le es remitida por el acreedor. Te comenté que en este asunto ya teníamos una sentencia y habían fijado un 2,8% de manera mensual. Y el señor dijo, parcialmente, el 1,8% no me lo pagues, solamente págame la capital, el cuerpo del dinero, 200 y cacho, y dame el 1% de intereses moratorios. La remisión tácita ocurre cuando el acreedor realiza algún acto o conducta que denota su voluntad de condonar la deuda. Es decir, su conducta nos va a llevar de una forma voluntaria a una condonación. A eso se le llama remisión tácita de la deuda. Y bueno, cuando la cosa se pierde y no hay forma de poder pagar, si el objeto de la obligación fuera una cosa específica y se perdía por alguna causa no imputable al deudor, la obligación se llegaba a extinguir. La prescripción civil es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Hace un momento les comentaba, ¿no? El tema de la prescripción o la caducidad, tanto de las acciones como de las condiciones. Y bueno, si no existe ningún comentario, ninguna pregunta, estimado Domingo, estimada Marlene, agradezco mucho, como siempre, su compañía. Domingo, Marlene. Sí, yo tengo una duda. ¿En qué artículos estaría el tiempo de prescripción de las obligaciones? Mire, ¿está usted aquí en el estado de Chiapas? Sí, así es. Ok. Mire, se la voy a mandar por WhatsApp en un Ok. momento más Ujú. para no dilatar el tiempo en buscarlo ahorita en el código. Ahorita se lo busco y se lo envío. ¿Le Ok. parece? Sí, sí, está bien. Gracias. Perfecto. Para la prescripción, ¿verdad? Me dijo. Sí, para la ¿Algún prescripción. asunto en específico? No, bueno, es que, bueno, en un caso que tuve hace tiempo, se firmó un pagaré y no me acuerdo cuántos meses pasó, pero ya no le hicieron tanto caso para llevarlo a juicio. Me dijeron que era una cantidad mínima, que no tenía, o sea, no, que no era conveniente hacer tanto papeleo. Híjole, no quisiera equivocarme, pero si no mal recuerdo, para los títulos, para los pagarés son 5 años. De su vencimiento, no podemos dejar pasar 5 años para poder cobrarlos, pero déjeme corroborar eso. Independientemente de la calidad, de la cantidad, el juicio se tiene que iniciar. Sí, pero dijeron que no lo veían conveniente y aparte la persona pues no se presentó y pues ya no se quiso llevar, ya no se hizo nada. Mm,
Si gusta, lo checamos posterior. Escríbame por WhatsApp, nada más para salir de la duda, porque digo, a lo mejor si ya, ya prescribió el documento y ya no puede usted hacerlo líquido, ya no puede usted cobrarlo. No sé cuánto tiempo tenga, pero igual y lo revisamos sin ningún problema, sobre todo para aclarar dudas. Ok, sale. Gracias, profesora. Ok, estimada Marlene, pues agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima, eh, en próximas materias, si es que así nos las llegan a asignar. Que tenga muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Ahorita atiendo su tema, ¿eh? No creo que se me olvide. Ahorita lo atenderé. Ah, gracias. Que esté Gracias, muy gracias. bien, Marlene. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.